Hola, ¿qué tal? Muy fuerte abrazo para todos ustedes. Te saluda tu amigo y servidor Alberto Gutiérrez, Alberto Gutavi, como me conocen algunos amigos. Hoy te quiero compartir una información bien importantísima que yo creo que en este tiempo a muchos nos ha hecho clic y es hablar un poquito acerca de la famosísima crisis, la crisis, lo que nos está pasando, todo este rollo. Ciertamente, en algunas culturas, incluso aquí nosotros, crisis, su significado más sencillo es situación grave, situación grave. Y ciertamente, pues esta crisis a muchos nos ha puesto a temblar y demás. Sin embargo, descubrí en la cultura japonesa, crisis eh, se compone de dos palabras. Una de ellas significa peligro y la otra palabra significa oportunidad. Eh, Me encanta eso porque ellos lo ven de esta manera. El peligro es tener cuidado y oportunidad significa cambio, un cambio. Los japoneses siempre han sido así y ustedes lo saben como yo lo sé en su historia, cómo se han levantado precisamente de situaciones increíblemente graves. La que más conocemos todos, pues es después de la Segunda Guerra Mundial, después de los bombardeos y todo ese rollo. Ahora Japón es una gran potencia mundial. Precisamente por eso, crisis, peligro, hay que tener cuidado, ciertamente, pero también es una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para el cambio. Me puse a investigar un poquito de algunas situaciones importantes o grandes descubrimientos en la historia basados en crisis y hay muchísimos. Ustedes se pueden meter a investigar y hay muchísimos. Me quedo con algunos, por ejemplo, Newton, precisamente en el año de 1625, alrededor de esos años, precisamente no otra peste, una peste bubónica, él se enclaustra como nos enclaustramos ahora y entonces se enfoca en la investigación y entre otras cosas de ahí surge la ley de la gravedad y surge algo que me pone a temblar, que me puso a temblar en la prepa, que fue el cálculo diferencial y otras cosas. La penicilina, uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, precisamente por Fleming, fue precisa y así, precisa y adecuadamente también en una pandemia. Eh, y Fleming descubre la penicilina en nuestro siglo XX. Me puse a ver algunas situaciones con deportistas y muchos se levantaron después de una crisis. Incluso hay una película muy interesante que les recomiendo que la vean de Mohamed Ali, o también conocido o su nombre Cassius Clay. Precisamente él es un gran campeón que enfrenta una crisis. Y hay muchos deportistas. Yo me glorío en decir que soy amigo de un gran deportista, Gustavo Sánchez Martínez. Hermano, donde quieras que estés, te mando un fuerte abrazo y Dios te bendice abundantemente. Qué gran bendición contar con tu amistad. Gustavo Sánchez Martínez, un medallista paraolímpico. Él, más que nadie, puede hablar precisamente de resurgir después de una crisis. Hay muchos deportistas. Y ahora, en lo que nosotros pasamos en esta crisis, voy a hablar exclusivamente de México, que nos enclaustramos. Lógico, para algunas personas fue el acabose. Desgraciadamente, a algunos los llevó hasta el suicidio, desgraciadamente, pero para otros fue un resurgir, un resurgir. Dentro de las cosas buenas que podemos ver en esta crisis, pues fue ahora pues, la invención de las vacunas y bueno, entre otras cosas, pero algo bien interesante que te quiero mencionar es también el gran foco, la gran atención que se enfoca, valga la redundancia, en algunas ciencias, entre ellas la epigenética. Yo te invito a que investigues un poquito la epigenética, una ciencia que está revolucionando la cuestión de la salud, una ciencia enfocada en la forma como se manifiestan nuestros genes. Los genes se pueden manifestar para bien, pues en salud,
o para mal en enfermedad. Y la epigenética se basa, hay la posibilidad de optimizar la respuesta de nuestros genes. Bueno, entre otras cosas también, algo que yo celebro mucho fue el poder hacer negocios desde casa en esta pandemia. Todo lo que se hizo usando los medios de comunicación. Yo creo, para muchos de nosotros fue una bendición poder hacer negocios desde casa. Y si nos enfocamos y vemos en las redes esta nueva revolución de negocios desde casa, podemos darnos cuenta que el ejemplo nos lo han dado las mujeres. Las mujeres han revolucionado la cuestión de la economía porque ellas sin miedo se han lanzado a hacer negocios desde casa, enfocados en crear un nuevo ingreso o un ingreso adicional para enfrentar la crisis que muchos de los hombres se paniquearon al quedarse sin trabajo y ellas salieron avante de eso. Así es que aplaudo a las mujeres que nos dan el ejemplo, nos han dado el ejemplo en esto. Y hay muchas empresas que gracias a Dios su forma de trabajar es desde casa. Yo hace poco les hablé de la cultura de invertir en uno mismo, precisamente en esta nueva cultura de invertir en uno mismo, hay la gran posibilidad, si tú lo quieres, de cambiar el rumbo de tu historia. Si te interesa saber más de esto, échame un grito, comunícate conmigo. Soy tu amigo y servidor Alberto Gutavi. Donde quiera que tú te encuentres, Dios te bendice abundantemente. Hasta luego.